Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión en todo el país, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, se difunde este espacio durante todas las semanas desde hace varios años. En esta ocasión nos acompaña César Ricaurte, quien es director ejecutivo de Fundamedios y muy conocido por todas sus acciones en beneficio y en defensa de la libertad de expresión y de los periodistas de manera muy directa. Mi estimado César, bienvenido y qué gusto que nos acompañes en SECREA. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Un enorme saludo a toda esa enorme audiencia que tiene esta gran red de SECREA en todo el país. Muchas gracias, César. Tú como cabeza principal, como visionario en el caso de Fundamedios, ¿nos podrías un poco ampliar el criterio? ¿Cuántos años tiene de trayectoria Fundamedios? ¿Y cuál es la misión esencial? ¿A qué se dedica Fundamedios? Conocemos, pero para que el público a nivel nacional tenga mayor criterio. Por supuesto, mi querido Roberto. Nosotros cumplimos 15 años de estar trabajando en el monitoreo, defensa y protección de la libertad de expresión. Básicamente eso significa el reportar las agresiones contra medios de comunicación y periodistas que se han producido a lo largo de estos años. Te doy una cifra, hemos reportado 3.800 agresiones contra la prensa en estos 15 años de trabajo. Y esto nos permite también, evidentemente, establecer políticas o acciones de defensa, que básicamente es trabajar para que se produzcan cambios positivos, tanto a nivel normativo, a nivel de leyes, ¿no es cierto?, como de políticas públicas, acciones a nivel internacional, que puedan ayudar a mejorar el clima de protección a los periodistas y medios de comunicación en el país. Y eso nos lleva a nuestra segunda línea de trabajo, que es el fortalecimiento justamente del entorno mediático de los medios de comunicación. Ahí tenemos un gran trabajo de capacitación a periodistas. Hemos, a lo largo de estos 15 años, capacitado a más de 4.000 periodistas en todo el país. Nos hemos recorrido prácticamente todo el país. Y luego, hace unos años, tenemos una tercera pata, digamos, de nuestro trabajo, que es el combate a la desinformación, ¿no es cierto? Ante los avances de este fenómeno a nivel global y por supuesto en nuestro país, que es la desinformación y los efectos, más que nada los efectos que puede causar la desinformación en las instituciones democráticas. Entonces Fundamedios está desde hace, como te decía, desde el 2017 trabajando primero en el fact-checking, es decir, en estos procesos de verificación de la información, y luego también en lo que llamamos la alfabetización mediática, es decir, cómo los ciudadanos pueden tener un mejor conocimiento de las herramientas digitales, de los lenguajes de los medios de comunicación, de los nuevos medios, y con eso tener un mejor entendimiento y poder distinguir de mejor forma cuál es la información real, verificada, ¿no es cierto?, que nos ofrecen los medios de comunicación, y cuál es aquella desinformación que circula abundantemente muchas veces por redes sociales, aunque también hay medios, entre comillas, que se dedican a propagar desinformación. Muchas de las acciones de lo que nos acabas de comentar como SECREA, como gremio y como canales de televisión, somos testigos, porque en varias de esas actividades que tú has desarrollado y que has impulsado como Fundamedios, obviamente en lo que hemos coincidido, SECREA también ha impulsado y ha apoyado las gestiones en beneficio de la libertad de expresión, de los comunicadores y del periodismo nacional. Y hablando de este beneficio, en los últimos 20 años, 2 décadas, no hablemos de gobierno, sino 20 años. ¿Cuál crees tú que ha sido la época más dura, más fuerte, más agresiva contra medios de comunicación, contra periodistas y, dicho en 2 palabras, contra la libertad de expresión? Tenemos yo dividiría en dos etapas, 2 épocas distintas, ¿no? Una entre el 2007 y el 2017,
en la cual es el gobierno y la figura del presidente el que se convierte en el principal agresor en contra de medios de comunicación y periodistas. Es notorio que existe en esos años una persecución sistemática a la prensa independiente, que un poco el modelo es estigmatizar, ¿no es cierto? Primero comenzar con un discurso constante de los medios son corruptos, son mediocres, etcétera, etcétera, para legitimar luego lo que viene, que son agresiones físicas, juicios contra periodistas. Recordemos juicios millonarios emblemáticos como el del caso El Universo, en el caso del Gran Hermano, ¿no es cierto? Eso luego da paso a la construcción de legislación específica contra los medios de comunicación, ¿no es cierto? Se crea legislación que lo que intenta es controlar, regular, controlar a los medios de comunicación y, digamos, tener un control muy fuerte de la línea editorial y de los contenidos de los medios. Y eso fue la Ley Orgánica de Comunicación, ¿no es cierto? En su primera etapa, la existencia de la Superintendencia de Información y Comunicación. La famosa Supercom. Famosa Supercom, es decir, y luego operando al mismo tiempo un gigantesco aparato de propaganda estatal, porque al mismo tiempo que se atacaban a los medios privados independientes, se construía un gigantesco mecanismo o aparato de medios estatales, ¿no es cierto? Y de propaganda estatal, porque lo perverso es que se obligaba a los medios privados incluso a emitir la propaganda estatal y los ataques estatales en contra de los medios de comunicación. Esa es la primera etapa, la que dura entre el 2007 y el 2017, ¿no es cierto? Luego viene un periodo a partir del 2017 en el cual se inician una serie de reformas, se desmonta gran parte de los aspectos más negativos de la Ley de Comunicación, desaparece la Supercom, ¿no es cierto?, en las reformas del 2018-2019. El presidente de la República de esa época cesa los ataques contra los medios. En realidad no hay ataques directos desde la presidencia de la República, pero aparece algo que, Roberto, yo creo que caracteriza esta nueva etapa, que es este creciente clima de inseguridad, de desprotección, ¿no es cierto? El aparecimiento ya del crimen organizado se convierte en una enorme amenaza contra el periodismo, ¿no es cierto? Aparecen agresores desde otros sectores del Estado, gobiernos locales, etcétera, etcétera. Y eso se va a profundizar ya con el cambio de gobierno en el año 2021, ¿no es cierto? Ahí ya vamos a tener una profundización de los ataques del crimen organizado y de este clima de violencia. En el medio hay que señalar dos hechos importantísimos. El uno es la conflictividad social, ¿no es cierto? En las manifestaciones de octubre del 2019 y de junio del 2022, realmente lo que vemos es que el periodismo se convierte en un blanco, ¿no es cierto? Es blanco de ataques y el legitimador de estos ataques contra los medios es de nuevo el discurso estigmatizante, ¿no es cierto? De nuevo aparece estas consignas de la prensa corrupta, de la prensa mediocre, ¿no es cierto?, para atacar periodistas. Y finalmente lo que también vale la pena mencionar es obviamente la pandemia, ¿no es cierto? En la pandemia, esos meses de encierro y luego las consecuencias de la pandemia tienen unos efectos bastante marcados en la economía de los medios, en el gobierno, en la buena gestión de los medios de comunicación. Ahora, con lo que tú acabas de decir es importante también resaltar el temor que tienen los medios de comunicación, y temor muy bien fundamentado en base a lo que voy a decir, de que en varias zonas, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, Cerro El Gatazo, varias radios FM básicamente y varios canales de televisión de cobertura local y un canal de cobertura nacional fueron objeto de atentados en distintos momentos y se llevaron sus transmisores. Sí. ¿Qué ha hecho la Policía Nacional con las denuncias y todo? Sí. Nos han dicho, qué pena. Entonces, los medios de comunicación también no se sienten protegidos, justamente en épocas como lo que tú acabas de decir. Ahora, frente a todos estos sucesos, hechos y factores desmotivantes para la prensa ecuatoriana, para la libre expresión y para el desarrollo de los medios de comunicación,
Bueno, ¿qué ha hecho el actual régimen, el actual gobierno? ¿Podríamos decir que estamos tranquilos, que deberíamos estar tranquilos, o seguimos cruzados de brazos esperando que algún día se solucione el tema? Digamos que es atribuible a este gobierno un nuevo paquete de reformas a la ley de comunicación. La intención del gobierno, recordemos, Roberto, era en realidad que se derogara la ley de comunicación y se estableciera una nueva ley de libertad de expresión. Al final eso en la Asamblea no pasó, ¿no es cierto? Más bien los sectores más, digamos, más regresivos, ¿no es cierto?, impusieron unas reformas regresivas, justamente era retornar a la ley de comunicación del 2013, que es la ley más represiva, ¿no? Afortunadamente eso fue revertido, y yo creo que en gran parte por mérito de la Corte Constitucional, que puso, digamos, blindó y dijo hasta aquí se puede regular a los medios de comunicación, de aquí en adelante es ya censura, es intervencionismo estatal inaceptable, es decir, censura. Y bueno, en todo caso, digamos que mejoró la legislación en algún sentido. Se crea, por ejemplo, el mecanismo para la protección de periodistas, pero de ahí en adelante, digamos que no hemos tenido unas acciones realmente decididas del gobierno alrededor de la protección y garantía de la libertad de expresión. Y el clima de inseguridad que tú citas, Roberto, es una muestra de eso. El año pasado, recordemos, tenemos 4 periodistas asesinados en circunstancias no esclarecidas. Y ahí hay numerosos atentados contra medios de comunicación. Acabamos de ver, ¿no? En estos días acabamos de ver estos intentos de bomba con flash memory. Exacto. Y lo más preocupante es que, por supuesto, como bien señalabas, las investigaciones no avanzan, quedan totalmente estos casos en la impunidad. Un caso emblemático en ese sentido es obviamente el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio en el 2018. Vamos a cumplir 5 años de ese crimen, ¿no es cierto? Y en el Ecuador esas investigaciones no han avanzado. En Colombia sí, en el Ecuador absolutamente nada. Y cuando se les reclama a los señores de la Fiscalía, que son quienes, ¿no es cierto?, deben llevar adelante las investigaciones, la Fiscalía, la Policía Nacional, pues simplemente se nos dice que no hay recursos, que no hay fiscales, básicamente que las prioridades son otras. Entonces no hay un sentido realmente de protección a la libertad de expresión. De acuerdo. Son temas preocupantes. Ahora vamos a un proyecto que ustedes están lanzando y están liderando. En junio de 2020, Fundamedios impulsa la iniciativa Ecuador Verifica. ¿Qué es Ecuador Verifica? ¿A quiénes engloba? ¿A quiénes agrupa? ¿Qué es lo que pretende Ecuador Verifica? Ecuador Verifica es una iniciativa de formar una gran coalición de medios de comunicación, de universidades, de organizaciones de la sociedad civil, para juntos combatir la desinformación, ¿no es cierto? Este fenómeno que conversábamos hace un momento, ¿no es cierto?, afecta a las instituciones democráticas, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Pero básicamente el fenómeno de la desinformación se ha visto que es muy complejo, que tiene muchas aristas, ¿no es cierto?, y que en esfuerzos individuales no son tan efectivos, por más que sean muy buenos proyectos, ¿no es cierto?, de fact-checking y demás. Existen alrededor del mundo excelentes ejemplos de medios de calidad de fact-checking. Aquí tenemos el Ecuador Chequea, que es un gran medio de fact-checking, pero el combate a la desinformación necesita un abordaje mucho más complejo y necesita esfuerzos comunes. Necesitan que muchos actores nos juntemos y trabajemos juntos con miras a este gran objetivo, que es neutralizar la circulación de desinformación a través de todos los canales que utilizan quienes están detrás de la desinformación, ¿no es cierto? Porque quienes están detrás de la desinformación sí tienen un plan, sí actúan articuladamente, no es gratuito, ¿no es cierto? Cuando a uno les llega una noticia falsa al teléfono, al WhatsApp, etcétera, etcétera, hay que saber que hay una intencionalidad de alguien que ha enviado
eso, que ha generado esa desinformación, y a veces caemos por ingenuidad, por desconocimiento, etcétera, etcétera, y seguimos reenviando esa desinformación, ¿no es cierto? Entonces hay que cortar ese ciclo de desinformación, y el proyecto Ecuador Verifica, la coalición Ecuador Verifica, es la idea, el objetivo de unir esfuerzos para avanzar en en detectar la desinformación, neutralizarla, por un lado, y por otro lado, multiplicar estos esfuerzos de formación de los ciudadanos, de que tengan las mejores herramientas, lo que decíamos, la alfabetización mediática, ¿no es cierto?, para comprender cómo es la lógica de construcción de la información, y de esa forma pueda detectar qué es desinformación y qué es realmente información. Tú que estás en este tema y en este mundo de los medios de comunicación, y justamente todo lo que es información, ¿consideras que los medios de comunicación formales, es decir, radio, televisión y prensa escrita, formales me refiero porque son los reconocidos por el Estado, y adicionalmente a eso, los medios de comunicación como plataformas virtuales o medios digitales, tienen el compromiso de que la desinformación quede a un lado y se maneje específicamente la información real que oriente hasta cierto punto o que diga la verdad? Yo creo que la mayoría de medios sí tienen ese compromiso con la verdad, ¿no es cierto? Pero en el entorno actual, mi estimado Roberto, se mezcla todo, ¿no es cierto? Y es lo que hace unos días conversábamos en el lanzamiento de otro proyecto, que es esta certificadora de medios, sí, ¿no es cierto? Credibilidad. Ahí decíamos que en este mundo contemporáneo tan revuelto, ¿no es cierto?, se mezcla todo. Entonces, el lector, las audiencias ya no saben muy bien qué están consumiendo, si es el medio que tiene realmente un compromiso con la verdad, como tú bien señalas, o es un medio que se creó ayer, una página, una fanpage de Facebook que se creó ayer con el objetivo expreso de generar desinformación, o medios partidistas que asumen posiciones absolutamente sesgadas, ¿no es cierto?, y que falsean la realidad para tratar de promocionar sus ideas, ¿no es cierto? Ahí se mezcla de todo, y por eso es tan necesario que el ciudadano primero se forme y pueda distinguir por sí mismo, ¿no es cierto? Esto, a ver, si esta noticia, por ejemplo, es muy clásico esto, si algo que me llega, una noticia que me llega, me está generando, en primer lugar, sentimientos negativos, temor, miedo, ira, ¿no es cierto?, me está generando esos sentimientos, sospechemos y no lo reenviemos. Luego, si no tiene fuentes conocidas, si lo que te dice es, hay un estudio de la Universidad Pepito Pérez que dice que el 59% de la población mundial, ¿no es cierto?, a ver, ¿existe realmente esta Universidad de Pepito Pérez? Si solamente cita una fuente o no tiene fuentes, dudemos. O cita fuentes no confiables, ¿no es cierto? Si nos remite, si una información que te llega no está en otros medios de comunicación, no está publicada, duda y no lo haga circular. Entonces, todos estos aspectos, ¿no es cierto?, los ciudadanos tenemos como ciudadanos responsables, porque actualmente, mi estimado Roberto y amigos que nos ven, hay que comprender que ya no solamente somos ciudadanos en el mundo físico, así es, ¿no es cierto?, sino que somos ciudadanos digitales. Totalmente. ¿No es cierto? Nuestras cuentas bancarias están en el mundo Totalmente. digital, nuestro trabajo está en el mundo digital, nuestros estudios lo hacemos en gran parte en ese entorno digital. Entonces tenemos que comprender, tenemos que asumir esa ciudadanía digital, sabiendo que tenemos responsabilidades y tenemos derechos, ¿no es cierto?, que tenemos que ser ciudadanos responsables en ese entorno digital, y ser ciudadanos responsables significa, por ejemplo, consumir información y hacer circular información que esté verificada. Cuando tú hablas de información verificada y, como mucho se dice, contrastada, etcétera, ¿no es cierto?, en el mundo digital, la situación actual del país, las plataformas digitales que dan información, ¿qué decir entonces del esfuerzo, trabajo o investigación de este medio, La Posta, respecto del proceso del Gran Padrino? Complicado y un tema interesante.
Mira, yo creo que el principio rector del trabajo de los medios de comunicación y periodistas, de quienes hacen periodismo, ¿no es cierto?, tiene que ser los principios éticos y el rigor técnico en el momento de establecer ese trabajo periodístico, ¿no es cierto? Y eso no puede olvidarse ni en el trabajo de los medios tradicionales, ni tampoco, y menos aún, en los medios digitales. No porque está cambiándose no porque tenemos formatos más informales en los medios digitales, que se utilizan memes, que se utilizan transmisiones en vivo, improvisadas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, nos podemos olvidar de la ética y el rigor. Y en este caso, claro, hay muchos cuestionamientos justamente a ese rigor de los materiales presentados por este medio digital, ¿no es cierto? Y también a la posible vulneración de principios éticos, ¿no es cierto? El presentar todas estas informaciones como una especie de telenovela, ¿no es cierto? El decir casi explícitamente que están apuntando a la caída de ministros, del presidente de la República, presentarse como actores políticos en la Asamblea Nacional. Todo eso es realmente... Desdice de la función. Desdice de la función de un medio de comunicación, de un periodista, ¿no? Y bueno, es lamentable, es un medio muy importante en lo digital, quizás es el más consolidado, el que tiene más seguidores, una mejor situación financiera y económica, ¿no es cierto? Pero definitivamente hay muchos errores que han sido anotados por periodistas muy prestigiosos, ¿no?, al respecto. Ahora, importante, ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda, la posición, y obviamente entendiendo la responsabilidad del presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando vienen todas estas denuncias de como acabas de mencionar, esta especie de telenovela que poco a poco y de manera virtual se va difundiendo. Pero el presidente de la República, y me voy a permitir leer, también ha mencionado, cuando se ha referido a la posta, terroristas mediáticos que buscan likes para seguir cobrando la pauta, que buscan los 15 minutos de fama, estos mercenarios de entretenimiento, a estos malcriaditos hay que pararlos a la raya, etcétera, etcétera. ¿Es correcto, es viable esos comentarios de la Presidencia de la República? Absolutamente condenables, y lo hicimos en su momento, estimado Roberto, desde Fundamedios, porque definitivamente la palabra presidencial tiene un peso total, ¿no es cierto? Y ya vivimos, justamente describíamos que entre el 2007 y el 2017 vivimos ese escenario de las descalificaciones desde la Presidencia de la República, desde el Presidente de la República. El utilizar cadenas nacionales, ¿no es cierto?, para denigrar a un medio de comunicación, para establecer esos epítetos que acabas de leer, ¿no es cierto?, terrorista, mediático, etcétera, todo eso, ¿no es cierto?, es absolutamente impropio de un presidente con principios democráticos. Eso no puede volver a pasar. Nos preocupa que haya pasado y que además fue una sucesión de pronunciamientos presidenciales al respecto. Nosotros contabilizamos 4 o 5 pronunciamientos sucesivos. El presidente puede estar indignado, ¿no es cierto?, porque evidentemente en el trabajo de este medio de comunicación se le ha acusado directamente al presidente de la República de estar vinculado con la corrupción, de encabezar la corrupción y de tener nexos con el narcotráfico. Se lo ha acusado de forma directa, a mi juicio sin tener las pruebas necesarias de esa vinculación directa del presidente, ¿no es cierto? Comprendemos que puede estar indignado el presidente por esas acusaciones, pero es absolutamente impropio utilizar cadenas nacionales para referirse en esos términos a los medios de comunicación. Bastaba, y creo que era el deber del presidente, ¿no es cierto?, en dar las explicaciones necesarias. Es decir, bueno, mi cuñado es esto, yo al señor Chérez ni lo conozco, o todas las explicaciones que se necesitaban, ¿no es cierto?, sin entrar a la descalificación gratuita, o más bien la descalificación del medio de comunicación. Yo creo que es importante, como acabas de señalar, y en la parte final, mi querido César, en un mundo democrático, en un país democrático, importante sentarse a dialogar. Olvidarse un poquito de las redes, olvidarse un poquito, lo que tú nos acabas de mencionar,
lo que puede malentenderse por las redes sociales, sino más bien sentarse a dialogar, a conversar. Y si todos queremos un nuevo Ecuador, todos queremos un nuevo país, bueno, ese diálogo que nos permita llegar a eso. Queremos agradecer a César Ricaurte por todo este bagaje de conocimientos que tú siempre nos das, impulsar obviamente los procesos y los proyectos que tú estás dando. Habrá momento también de conversar del nuevo proyecto que estás impulsando como certificadora de medios, Credibilidad. En otro momento tendremos que sentarnos a conversar de eso. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana, y tengan la certeza de que este programa Se Cree y los medios de comunicación, y me tomo la palabra de Fundamedios, a pesar de no ser de Fundamedios, siempre buscamos la defensa y el respeto a la libertad de expresión. Muchísimas gracias a ustedes y a ti, César. Gracias, Roberto. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se Crea presentó Realidad Nacional.